Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar a Goku. Sí, por primera vez voy a dibujar a este personaje, así que como se puede observar en este momento empiezo a trazar muy esquemáticamente lo que es la forma principalmente de su cabeza, pero ya van a ver que me equivoqué bastantes veces, entonces tuve que borrar porque nunca antes lo había dibujado. De hecho, como pueden ver, no utilizo lo que es el típico círculo y de ahí empiezo a trazar las líneas que le dan dirección al rostro porque eso obviamente lo voy a aprender con la práctica, pero por el momento simplemente fui viendo la imagen, fui fijándome mucho en lo que es obviamente el pelo, el cabello y también más o menos la proporción respecto del cabello con lo que es el rostro. De hecho aquí por ejemplo se puede ver que me estaba quedando muy chico y empecé a borrar y no quise editar esto y eliminar esta parte porque quería mostrarles que en el fondo uno se puede equivocar muchas veces hasta recién ya tener lo que es el boceto. Como les digo, estamos trabajando sobre un papel Fabriano estilo sketch de 90 gramos utilizando lápices desde los H y al final vamos a utilizar algunos B para remarcar algunas partes, pero utilicen lápices de la gama de los H para que no manchen lo que es la hoja de trabajo y el dibujo. Recuerden que después lo vamos a rellenar con lápices de colores. Aquí, como se puede ver, ya trabajé lo que son, digamos, el aspecto general del cabello, pero no me quedó la cabeza más o menos proporcionada. Entonces después tuve que corregirlo igualmente, pero ya se está viendo mejor que por ejemplo el primer boceto. Entonces ahora estoy trabajando lo que son las cejas, que son bien delgadas y están obviamente inclinadas hacia el centro. Trabajen bien esa dirección para que obviamente se parezca al personaje. Después empecé a añadir lo que son los ojos, pero tampoco me quedaron exactamente iguales. O sea, después de como muchos intentos recién empecé a tomar lo que es la apariencia final del personaje. Aquí por ejemplo se puede ver que me quedó como chueco un poco lo que es la mandíbula, no me quedó perfecta, pero tranquilamente fuimos dándole forma. Aquí por ejemplo las cejas también tuve que corregirlas un poco. Si se dan cuenta borro muchísimas veces porque claro, como nunca antes había dibujado el personaje y al final me di cuenta que lo que pasaba era que me había quedado como muy delgado el cráneo, o la cabeza mejor dicho, entonces estaba como muy inclinada hacia un lado, por eso es que se veía como raro. Pero ya cuando lo tuve más o menos bien, que aún así igual le falta, ya se empezó a aparecer muchísimo más. Fíjense que si empiezo a agregar lo que son las cejas y empiezo a trabajar principalmente la forma de los ojos, ya se empieza a parecer mucho más al personaje que uno ve normalmente. Así que básicamente ustedes tienen que tomar en cuenta lo que es la forma de la cabeza, que es esta típica forma de dos líneas diagonales que se van uniendo. Y después en el mentón se hace alguna especie de curvatura muy pequeña. Y ya tenemos más o menos el rostro, que igual después cuando lo remarquemos con tiralíneas nos va a quedar mucho mejor. Además de que vamos a agregar lo que son los lápices de colores. Así que ahora estamos añadiendo lo que es principalmente parte de la musculatura de Goku, que está obviamente justo debajo de la cabeza, parte del cuello y también de los pectorales, de los trapecios, que son esos músculos que salen como del cuello hacia los hombros, también se ven muy claramente. Solo se va a ver esto principalmente de su cuerpo al aire, digamos, porque obviamente va a estar cubierto por la vestimenta que tiene típica Goku. Obviamente estamos haciendo el Goku normal, sin ninguna transformación ni nada así. Igualmente me gustaría que si les gusta cómo queda el dibujo y el tutorial, podrían comentarme si quieren que haga más dibujos de Goku. Les juro que es la primera vez que intento dibujar este personaje, entonces quizás no me quedó tan bien, pero si a ustedes les gusta, yo encantado de hacer más dibujos. Bueno, así que ahora estamos trabajando lo que son los hombros y parte de la vestimenta. También borré porque me había quedado muy grande. Aquí se ve como que el hombro derecho está más levantado, pero es porque en el fondo la hoja estaba mal puesta. Después se van a dar cuenta que voy a corregir la posición de la cámara y va a quedar bien. Pero bueno, continuamos de esta manera aquí trabajando lo que son los brazos. Si se fijan, no es nada complicado. Y una vez que ya tenemos todo más o menos bien definido lo que es el boceto, empezamos a remarcar con el portamina 0,5 HB. Empezamos a remarcar las zonas donde se ven estas especies de líneas que son muy clásicas, por lo menos en este personaje. Son líneas que definen, por ejemplo, cambios de colores, pliegues de ropa, etc. O sea, también las partes de los músculos, donde se conectan entre sí, tal como se puede observar en este momento. Justo aquí en el cuello, si se dan cuenta, es un trazo bien relajado los pectorales,
¿Por qué? Porque es relajado. Bueno, simplemente porque ya hicimos lo que es el boceto, entonces después es muy simple. Si se dan cuenta, simplemente tenemos que remarcar, nada más que eso. Y de hecho después vamos a volver a remarcar, pero ya con un tiralíneas. Aquí en la nariz trabajé lo que es esa típica nariz de estilo anime, que se ve una línea hacia el lado, que queda muy bien, la verdad. Ahora estoy remarcando lo que son las cejas. Ahora los ojos. Los ojos son un poquito complicados porque son como muy pequeños, pero tienen que estar tranquilos porque después en el fondo, cuando vayamos coloreando todo lo que es el personaje, van a tomar un tono mucho más realista de alguna forma. O sea, que se van a parecer mucho más al personaje que uno ve normalmente en la serie. Como les digo, es el primer dibujo que hago de Goku, así que realmente fue un experimento, no sabía si me iba a quedar. Y de hecho yo pensaba que era como muy fácil dibujar a Goku, nunca lo vi como algo difícil y ahora me doy cuenta que es súper complicado, o sea que tienes que saber las técnicas para hacerlas y todo. O sea, yo por ejemplo aquí no me quedó exactamente igual al personaje, pero yo creo que con práctica, mejorando y dibujando hartos personajes que salgan en lo que es la serie, podría mejorar sin duda. Ahora cuando ya tenemos todo remarcado, bueno, me falta una parte del pelo, pero igualmente cuando tenemos todo remarcado empezamos a definir las partes que van a estar más saturadas de naranjo. En este caso estoy utilizando un naranjo que ustedes podrían utilizar lo que es el PC918, que es un naranjo muy saturado. Aplíquenlo con mucha presión en las zonas de sombra, que en este caso son estas, las que estoy marcando ahora. De hecho esas zonas, si ustedes se fijan, remarqué lo que es su contorno y después las empecé a rellenar. Apliquen toda la presión del lápiz sin llegar a romper lo que es su mina. Así de simple. Obviamente el color también va a depender de la imagen en la cual ustedes se basen, porque hay algunas variaciones de color entre las imágenes. En este caso era bien naranjo. Después agregué el mismo color, pero muy suavemente en lo que es el resto de la ropa. Ahora con un grado de presión muchísimo menor, por lo menos 3 veces menos de lo que agregamos antes. Y después empecé a añadir lo que es un naranjo mucho más amarillo, que podría ser, por ejemplo, el PC1002. Pero ahí eso va a variar mucho, o sea, yo les doy más que todo para que tengan una referencia. Recuerden que estamos utilizando en todo momento lápices Prismacolor Premier, que son lápices que se combinan muy bien, así que ahí ya logramos lo que es un contraste interesante entre los colores. Pero como les digo, todo va a depender del gusto de cada uno y de los lápices que ustedes también tengan a su disposición. De hecho, nada de esto es como lineal, que nos va a quedar exactamente igual, por ejemplo, que en mi caso. Les puede quedar muchísimo mejor, muy distinto. O sea, es muy relativo al final, no es algo que en el fondo sea exacto para todos. Continué sombreando. En las zonas más oscuras que se pueden ver, añadí lo que es un lápiz de la gama de los H encima para darle un poquito más de sombra y que se viera mejor. Después en las zonas de el traje, que son azules, estoy añadiendo lo que es el azul que viene predeterminado en los lápices Prismacolor Premier, que es el PC903. Es un color que la verdad nos sirve mucho porque es un azul muy prendido, muy saturado, pero que tampoco es demasiado oscuro ni muy claro ni nada por el estilo, o sea, nos viene realmente a la perfección. Recuerden que todo esto es casi intuitivo, o sea, tú tienes que ir viendo los colores, ir viendo, oye, este podría encajar o este no, no lo sé, de esa manera. Entonces continuamos así, y en las zonas más oscuras de esa misma zona de vestimenta, que se puede ver que ahora estoy añadiendo, estoy justamente agregando lo que es el PC906, o sea, 3 números más arriba. Recuerden que el otro azul, que aquí se ve como medio celeste, pero es un azul, es el PC903, y para el azul más oscuro utilizo el PC906. Recuerden que también podrían utilizar otros azules. Yo tengo el pack de 72 colores, entonces esto es muy relativo. La aplicación de estos colores es muy simple, simplemente satúralos al máximo. Agrega la mayor presión posible para que el color te quede muy saturado, muy vivo, y la verdad es que fluya bastante bien con el resto del dibujo. Esa es la principal idea. Para lo que es, digamos que la musculatura que se ve en los brazos, estoy añadiendo lo que es un color muy crema, que podría ser perfectamente el PC928, que nos vendría como anillo al dedo porque es muy bueno. Es un color muy blando, muy suave. Y la verdad es que tenemos muchos colores de la gama también de los crema o los colores piel, pero eso también va a depender mucho. O sea, también podrías, por ejemplo, utilizar el 1084, el PS1084 te podría servir igualmente. Aquí en las zonas más oscuras utilicé lo que es, digamos que un lápiz más rosado, que en este caso es el PC928.
Y bueno, también podrían utilizar un rosado un poquito más fuerte, pero les recomiendo que utilicen el PC 928 y lo vayan combinando con el PC 927. Y ahí van a lograr lo que es esa sombra muy característica de la piel. También les tengo que recordar que obviamente este no es el color exacto que por ejemplo se veía en la imagen, porque en la imagen se veía un color mucho más café, pero a veces es muy complicado encontrar el color exacto. Yo les recomiendo que combinen el PC 928 con el PC 927 y les va a quedar perfecto. Entonces la aplicación es añadir la máxima presión para las zonas de sombra y después para las zonas medianamente iluminadas agreguen menor presión y ya pasen a un color más blando todavía. Aún así, si digamos que les queda como muy plana la imagen, pueden añadirle lo que es un lápiz de grafito de la gama de los H para que logren esa sombra bien interesante. Aquí por ejemplo en el rostro estoy sombreando en el lado izquierdo, obviamente, que es el lado que está más oscuro. Estoy añadiendo lo que es justamente el PC 927, combinándolo con el 928. Y ahí logramos ya esta sombra bien interesante. Recuerden también dejar algunos espacios en blanco donde corresponda, o sea, en este caso no los inventé, sino que me basé 100% en la imagen para que se viera más o menos muy parecido al personaje. O sea que tampoco puedo darme muchas libertades como en el resto de dibujos que hago, porque si hago algo un poco distinto, el personaje ya no me va a quedar en nada parecido a lo que es el original, y esa obviamente no es la idea. Así que ahora estamos trabajando lo que es obviamente el otro hombro, que es azul, combinando este azul normal con el azul muy oscuro. La oreja también es un poquito complicada, de hecho la dejé para el final porque es muy pequeña. Y obviamente cuando trabajamos este dibujo, por ejemplo en gran formato o en un papel más grande, todo se hace más fácil. Obviamente es más lento por el tamaño, pero todo este tipo de cosas más pequeñas como los ojos y las orejas son como más fáciles. En este caso era bien pequeño lo que es el papel, de hecho se puede ver en comparación a mi mano, que es muy pequeño, pero igualmente pudimos hacerlo. Así que ahora estamos trabajando lo que es el contorno, estamos simplemente definiendo lo que es los bordes de nuestro dibujo con un tiralíneas. En este caso ustedes podrían utilizar tiralíneas profesionales muy buenos. Yo estoy utilizando uno que ni siquiera utilizo normalmente, solo para cuando dibujo anime, pero no sé exactamente la medida, a pesar de que no me gusta tampoco demasiado por el hecho de que es como muy grueso y es muy fácil cometer un error. Miren, les digo algo, si ustedes tienen miedo o tienen mal pulso, les recomiendo que no utilicen un tiralíneas, sino que utilicen un bolígrafo negro. Les va a quedar mejor y, bueno, mejor si no tienen tan buen pulso, porque no corren tanto riesgo. Igual nos arriesgamos cuando utilizamos el tiralíneas, porque una línea en falso hacia algún lado y el dibujo te puede quedar muy mal. Y después borrarlo ya sería un problema bien grande. Entonces no es un paso totalmente obligatorio. También podrías definir los bordes con un lápiz de la gama de los B, igualmente podrías hacerlo. Ahora en lo que es el pelo, estamos añadiendo principalmente lápices de la gama de los B, obviamente que son muy oscuros. En este caso estoy combinando un 4B, un 6B y un 5B, pero principalmente estoy utilizando un 4B. ¿Cuál es la técnica? Simplemente marca esos espacios que quedaron ahí en el centro de cada cabello, de cada punta, que representan lo que son algunas especies de brillos que se veían en la imagen. Entonces agrega lo que es obviamente el color negro absoluto, o sea, agrega muchísima presión al lápiz, obviamente teniendo cuidado de que no se te rompa la hoja, porque esa no es la idea en ningún caso. También aquí trabajamos lo que es la ceja, pero fíjense bien que dejé alguna especie de línea paralela a la ceja arriba en blanco, porque las cejas tampoco eran negras absolutas, sino que se veía alguna especie también de brillo en su zona superior. Entonces vamos sombreando lo que son los cabellos, o mejor dicho el cabello, dejando estos espacios que dejé en el centro sin remarcar, porque vamos a añadir algún color, digamos que algún lápiz, mejor dicho, de los lápices H, mucho más tenue, para marcar alguna especie de reflejo, que en esta imagen se veía, porque he visto otras imágenes que el cabello se le ve plano, que no se le ve algún tipo de destello, pero sí, en este caso sí se veía así. Así que bueno, simplemente me va a hacer la imagen. Como ven, lo vamos trabajando así, voy girando la hoja para que sea, digamos que más fácil trabajarlo, para que sea de mayor comodidad. Obviamente eso va a depender también del gusto de cada uno de ustedes. Como pueden ver, lo que marqué con el tiralíneas ahí en los pectorales, en el cuello, ahora quedó como más tenue por el hecho de que encima le añadí lo que es un lápiz crema, para ablandar un poquito el trazo, porque claro, quedaba muy oscuro, que eso no se los comenté, pero ya lo hice hace un rato.
Así que ahora estamos rellenando estos espacios en blanco y ustedes se preguntarán cómo los rellenamos. Bueno, hay que cambiar el lápiz y utilizar un lápiz de la gama de los H. Entonces trabajen en base a dos líneas, que en este caso se veían dos líneas, dos trazos mejor dicho. Uno lo hice con un lápiz 4H y el otro con un H, para que ustedes sepan bien. Igualmente podrían utilizar quizás un lápiz B, pero agregando mucha menos presión. Para las orejas simplemente hacemos el mismo proceso, ir rellenando y marcando algunas partes. Ahora empecé a potenciar lo que es el contraste aquí de los colores, que se veía como muy plano, como que no se veía alguna diferencia. De hecho estoy seguro que ustedes también lo notaron, que se veía como el naranjo muy plano. Así que volví a remarcarlo de alguna forma, pero esta vez añadiendo lo que es un color muchísimo más, digamos que más café. Podrían utilizar, bueno, ahí tienen gran variedad, pero les recomiendo sin duda el PC 1034. Ahí les va a quedar bien. Ahora le quité el grafito a lo que es un lápiz de la gama de los B, que puede ser un 4B perfectamente. Lo agregué en el fondo con un cortacartón y después lo empecé a difuminar con papel higiénico. Por eso es que es muy importante que trabajen siempre con una hoja debajo de la mano para que no manchen la hoja, porque en este proceso si pusieron los dedos con la yema encima de lo que es la hoja de papel les va a quedar las huellas digitales y el dibujo se nos va a ver muy mal. Finalmente estoy añadiendo lo que son algunas partes más oscuras, como se puede ver, muy sutiles, tampoco algo muy notorio, dándole principalmente los últimos toques. Remarqué la zona superior de las cejas, añadí algo muy importante que es algunos destellos que se podían ver con el lápiz gel blanco marca Sakura, dándole los últimos toques a estas zonas en blanco que no se vieran blanco total. Y remarcando obviamente algunas partes, por ejemplo aquí lo que son los pectorales, que se ven como que un pectoral es más pequeño que el otro, pero no, en la imagen era así, como que daba a entender que la ropa estaba ligeramente corrida hacia un lado, para que no piensen que quedó chueco. Y bueno gente, como pueden ver finalmente así nos queda el dibujo. Bueno, mi primer Goku, sin duda voy a mejorar mucho, y recuerden que pueden comentarme siempre si quieren que haga más videos así, de dibujando a los personajes de Goku, quizás otras evoluciones o lo que sea. Déjenmelo en los comentarios, denle like al video, compártalo, y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No dudes en seguirme en Facebook, en Twitter e Instagram. Aquí tienes el link al video anterior y nos vemos mañana. ¡Chao!